¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y el día de hoy vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Eh, Vamos a leerla, no todo, vamos a leer una parte. Y, y después de leerla vamos a tratar de explicar la forma como se comportó esa persona o el hijo pródigo y cómo nos comportamos nosotros, porque normalmente hacemos lo mismo que él hace. Y vamos a empezar a leer en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, en este día a que las palabras y los pensamientos que tú pones en nosotros nos ayuden a cambiar nuestra forma de ser, porque tú requieres y quieres que seamos diferentes, que seamos como nuestro Señor Jesucristo. Hay que tratar de ser lo que Él hace y para eso está el Espíritu Santo, para que nos ayude a hacer las cosas que a ti te agradan que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a empezar a leer. Dice, la parábola del Hijo Pródigo está en el libro de San Lucas, eh, capítulo 15, versículo 11. Y porque la parábola obviamente la está diciendo Jesús. Y dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, el papá, en pocas palabras. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, perdón, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí voy a leer. Fíjense cómo lo que él hizo, de pedir todos sus bienes e irse apartadamente del Padre, es muy similar a lo que nosotros hacemos. Nosotros fuimos creados por Dios y, y al principio, pues, obviamente, Dios nos forma en el vientre de nuestra madre y entonces nosotros empezamos a crecer y, y luego llega un momento en que yo lo he visto mucho en este tiempo y ahorita más todavía, de que cuando ya somos adultos y eh, nos sentimos autosuficientes y entonces empezamos a alejarnos de Dios. Te hablan de Dios o nos hablan de Dios y decimos, no, ahorita no, estoy bien a gusto así. Mi vida está completa, mi vida está perfecta como está ahorita. No necesito a Dios para que me esté yendo bien. Y se empieza a alejar la persona cada vez más de Dios. Pero
Obviamente, como todo en esta vida, las cosas y las circunstancias cambian. Y siempre vemos cómo las cosas van cambiando en la vida de cada una de las personas. Y en las nuestras también. Porque yo puedo estar bien ahorita y luego ya mañana o pasado o el año que entra o etcétera, a lo mejor no voy a estar bien. Voy a necesitar ayuda. Voy a necesitar a alguien que me ayude. En quién confiar. En quién me sostenga mientras estoy en una situación difícil. Puedo estar enfermo y nadie se va a acercar a mí. Porque los amigos normalmente son amigos cuando tenemos abundancia. Pero cuando ya no estamos abundantes o que no hay abundancia en nosotros y que no tenemos el dinero o que estamos enfermos, ya casi nadie se acerca. Es muy raro el que se acerca. Entonces, no es fácil encontrar amigos. No es muy sencillo tener amigos que verdaderamente sean amigos. Entonces necesitamos normalmente a alguien en quien confiar, en quien recargarnos y decirle pues todas nuestras cosas que tenemos y obviamente cuando necesitas la ayuda, que tengas amigos que te lo den esa ayuda. Y no necesariamente tiene que ser monetaria, puede ser espiritual, puede ser emocional, puede ser muchas cosas. La amistad. Inclusive una oración que hagan por ti. Eso es muchas veces más valioso que cualquier dinero que te puedan dar. Entonces, obviamente, el hijo pródigo, el que estamos hablando, se llevó todos los bienes y empezó a malgastarlos y ahí dice que los desperdició perdidamente. O sea, ¿en qué? En puros deleites de la persona, en puras cosas que no valían la pena. Y obviamente Dios no quiere que hagamos nosotros eso. Aquí la situación es, el hijo pródigo es uno de nosotros. Puedo ser yo, puede ser tú. Y el padre, ese que se quedó y que repartió, que dio las cosas, haz de cuenta que vamos a ponerlo como que es Dios. Verdaderamente es una parábola donde está entrando varias cosas, o varias personas, o o está entrando nosotros y está entrando también Dios, que es la forma del Padre. Y realmente Dios es Padre y Él nos ama. Entonces, fíjense cómo el Hijo, cuando ya malgastó todo y ya no tenía nada, entonces vino una hambruna en ese lugar donde Él estaba. Y entonces empezó a faltarle bastante. Y entonces ya no sabía qué hacer. Y entonces después de eso, de que ya no supo qué hacer, trataba de comer lo que comían los puercos que estaba él apacentando, pues. Y nadie le daba. Entonces los puercos estaban comiendo felizmente, obviamente, pero la persona o el hijo, no, el hijo que era pródigo, no estaba comiendo muy bien y le estaba yendo muy mal. Y entonces él piensa, dice, oye, cuando yo estaba con mi padre, nunca me faltó nada, siempre tenía todo. Y es cierto, cuando está uno con Dios, parece como que nos va a faltar cosas, pero realmente no sabes ni cómo. Y Dios eh, te da lo necesario para que no te falten cosas en tu casa. Siempre. O acaso, o si quieres, fíjate bien, ¿cuántas veces te ha faltado? Ok, sin Dios, me imagino que muchas veces han pasado penurias. Yo también las pasé. Pero después de que yo me acerqué a Dios y que Él me recibió, y obviamente yo también le recibí a Él en mi corazón, pero después de eso empezó a cambiar mi vida, empezó a cambiar todas las cosas. Y yo empecé a ver cómo Dios me sustentaba cada día y cada año y cada mes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que verdaderamente necesitamos. El hijo pródigo se dio cuenta de que cuando estaba con su padre, o sea, si nosotros nos ponemos en ese lugar, cuando yo estaba con Dios, no me faltaba nada. Pero ahora que me alejé de Dios,
empieza a faltarme las cosas. Y no nada más el dinero. O sea, el dinero es una parte, pero también me empieza a faltar el alimento espiritual. Me empieza a faltar lo emocional, se empieza a decaer en mí. Si de por sí, cuando está uno enfermo y cuando está uno necesitado de algo, se decae uno, nomás que Dios te sustenta y te empieza a animar a que sigas adelante. Pero cuando no está Dios o cuando te apartas de Dios, ¿quién te va a animar? ¿Quién te va a llevar? ¿Quién va a hacer el trabajo que hace el Espíritu Santo en ti? Nadie. Nadie lo va a hacer. Nosotros necesitamos a alguien que nos esté, en pocas palabras, como nosotros somos ovejas del prado del Señor, necesitamos a alguien que nos arree. Mira, nosotros somos como ovejas. De hecho, ahí lo dice en la Biblia, que somos como ovejas. ¿Y sabes una cosa? ¿Has conocido alguna vez una oveja? ¿Cómo es una oveja? Una oveja escucha la voz del pastor. ¿Por qué? ¿Por qué se guía por lo que escucha de la voz del pastor? Porque normalmente, o normalmente no, todas las ovejas son como quien dice, no sé si se diga miope, pero yo creo que sí es eso, es miope, o sea que nada más ven 50 centímetros, más de 50 centímetros ya no ven nada. Entonces, ¿cómo se van a guiar? Pues por el oído, por lo que escuchan del pastor. Si se alejan del pastor y ya no escuchan al pastor, se pierden, andan perdidas en donde sea. Así somos nosotros. Si nos alejamos de Dios, empezamos a tener problemas porque no estamos alejados de la guianza de nuestro Dios. Empezamos a tener una guianza equivocada, muchas veces de Satanás, la mayor parte. Porque Satanás no va a venir aquí a, a matarte, a hacerte añicos, a golpes. No, o sea, sí te golpea, pero te golpea espiritualmente. O sea, tu cuerpo físico no lo va a sentir, pero tu cuerpo espiritual, si tú tienes una forma de verlo, sí lo vas a sentir los golpes de Satanás, aunque no sientas que te duelen. Pero realmente como ataca el enemigo, es de una forma con temor. Muchas veces es el temor cuando es Satanás. La mayoría de las veces, o más bien todas las veces, cuando tienes temor, es Satanás el que te está poniendo ese temor. Temor a muchas cosas. Temor a que qué va a pasar mañana. Temor a que si va a que quién va a estar dirigiendo el país. Temor a que si voy a tener trabajo mañana, que si me va a pagar el cliente, que si no me van a correr del trabajo, etcétera, etcétera, que si todavía tienen recursos la empresa donde yo trabajo. Muchas cosas que pueden pasar, que si mi familia, alguien se enfermó y tengo que andar necesitando de más dinero para poder solventar la enfermedad. Hay muchas cosas y muchas circunstancias que pueden entrar en nuestra vida, a lo mejor inclusive un choque de un carro, de un vehículo. Eh, entonces necesitamos tener un respaldo, y ese respaldo no va a ser el dinero, porque verdaderamente el dinero no nos va a ayudar en nada en el momento que lo necesitemos. El dinero ahorita lo tienes y mañana no lo tienes. Entonces, eso no es una seguridad. Pero sí es una seguridad estar con Dios. Y esa es la seguridad que estaba diciendo ahorita aquí en el pasaje del hijo pródigo. Que él tenía una seguridad cuando estaba con el Padre. Y nosotros tenemos una seguridad cuando estamos con Dios. Pero cuando no estamos con Dios, que nos alejamos de Dios, no tenemos esa seguridad. Ya no tenemos seguridad. Ya estamos en penumbras. O sea, en pocas palabras, en el lado de Satanás. ¿Por qué? Pues porque Satanás si tú eres una persona que está llegada a Dios, él te va a estar tratando de atacar. Él no va a atacar a las personas que no están allegadas a Dios. ¿Por qué? Pues porque ya están de su lado. Él quiere que estemos de su lado. Y obviamente al yo acercarme a Dios y ser un parte del cuerpo de Cristo,
pues ya no estoy a su lado. Y él va a tratar por todos los motivos y todas las circunstancias y todo el poder que él pueda tener, Satanás, de hacer que tú te regreses al lado de él. O que yo me acerque al lado de él. Entonces, nosotros, cuando él se acerca, cuando él recapacita, el hijo pródigo, volviendo a la historia, cuando él recapacita y ve que está mal, entonces dice, ¿sabes qué? Voy a regresar con mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, porque todo lo desperdicié y yo tenía todo contigo, y ahora ya no tengo nada. O sea, fíjense cómo los recursos, aunque era bastante lo que le había dado a su padre, se le acabaron, se acabó todo, todo se lo acabó. Entonces, no es una seguridad tener una cuenta en el banco que tenga mucho dinero. Aunque tengas mucho dinero, como quiera, no es una seguridad. Yo me acuerdo de una persona que es muy conocida en el ámbito de las computadoras, y que él inventó la Apple, etcétera, etcétera. Cómo, cómo él tuvo tanto dinero y al final de su vida, dijo, todo el dinero que yo hice no me sirvió de nada, porque tenía cáncer y se estaba muriendo. Entonces de nada le sirvió todo eso. De nada sirvió hacer lo que él quiso hacer toda su vida. Al final de su vida vio que todo lo que había hecho de nada le había servido. Como quiera se enfermó, como quiera se murió. Así somos nosotros. Nosotros creemos que nosotros somos todopoderosos y que podemos hacer todo lo que nosotros queramos y nadie nos va a interferir para que nosotros hagamos las cosas. Y sí, muchas veces a lo mejor lo puedes hacer. Yo no digo que no lo puedas hacer. Pero va a llegar un momento que una persona, inclusive hace poquito, me dijo, yo estoy muy bien, yo no tengo que hacer nada. Yo lo único que quiero es vivir bien y eso es lo que estoy haciendo. Y estoy haciendo dinero para después retirarme y voy a vivir tranquilamente. Pues sí, yo conocí una persona que vivió así, de esa manera. Estuvo haciendo dinero, mucho dinero, trabajando aquí en Estados Unidos. Y cuando se retiró, ya tenía bastante. Se retiró, dijo, ahora sí ya me voy a pachanguear. Y se fue a su casa, que era en Monterrey. Y ya que no sabes qué, a los 6 meses se murió. ¿De qué le sirvió todo lo que estuvo guardando? De nada le sirvió. ¿Por qué? Pues porque estaba enfermo y ni siquiera se había dado cuenta. O a lo mejor no estaba enfermo, nomás le dio un ataque fulminante y se acabó. Que muchas veces así pasa. No sabe uno cuándo nos va a tocar irnos. Pero de que va a llegar un día que nos vamos a tener que ir, hay un día. Y está muy bien específico y el día está puesto, hora, fecha, minuto, segundo, etcétera, microsegundo, como le quieras decir, está puesto por Dios. Y ese día nos vamos a ir, queramos o no queramos. Estemos listos o no estemos listos. ¿Quieres estar listo o no quieres estar listo para enfrentarte cara a cara con Dios? Es mejor estar listos para poder hablar con Dios y no llegar con temor de lo que me va a reprender o de lo que hice mal. Es mejor estar a cuentas con Dios. Entonces, él se regresó arrepentido y entonces el padre, cuando ya vio que venía su hijo, dijo, ¿sabes qué? Corrió el papá, corrió y lo tomó en sus brazos y lo abrazó. Y el hijo le dijo, he pecado contra ti y contra el cielo. Y dijo el padre, olvídate de eso, yo como que ya te amo. Tráiganle el mejor vestido y vístanlo. Tráiganle el anillo es algo de poderío, significa poderío en aquel entonces, porque con el anillo firmaban, no había firmas, era con el anillo, con el sello del anillo. Con ese sello, haz de cuenta que estabas comprando cualquier cosa. Es como una tarjeta de crédito, en pocas palabras.
tráiganle sandalias y vístanlo y denle de comer. Y vamos a matar el mejor becerro o mejor o cordero o lo que sea para hacer una fiesta porque mi hijo estaba muerto. O sea, cuando nosotros estamos fuera de Dios, estamos muertos aunque estemos vivos. Y entonces el padre dice, como ya regresó conmigo, ha revivido. O sea, volvió otra vez a la vida. O sea, nosotros volvemos a la vida cuando nos acercamos a Dios. Porque nuestro espíritu, antes de que estemos con Dios, está muerto. No está funcionando. No jala, ¿cómo le quieres decir? Como le quieras decir, no jala, no funciona, no prende, no nada. No nos ayuda en nada. Cuando nos acercamos a Dios y Dios nos toma y nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Dios y nuestro Padre y nuestro guía y nuestro todo, entonces Dios con el Espíritu Santo te bautiza y hace que tu espíritu reviva. Y entonces ya estás completo. Es el cuerpo, el alma y el espíritu. Y entonces empiezas a tener una comunicación de tu espíritu, bueno, más bien del Espíritu de Dios con tu espíritu. Y entonces empieza a haber una comunicación diaria, continua, aunque tú no lo sepas o aunque tú no lo entiendas, aunque yo no lo entienda, Dios está hablando conmigo todo el tiempo. Y a veces nos pone cosas que necesitamos hacer y nos pone otras cosas que no debemos de hacer. Y a veces, pues bueno, a veces la regamos porque no sabemos o no escuchamos bien a Dios o no le ponemos atención a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero, como ya te dije ahorita y como ya lo estuvimos viendo aquí en la parábola del hijo pródigo, Dios es el Padre que está aquí representado. Y Él está esperando a que tú regreses al redil, que tú regreses con Él, que no te quedes allá en las penumbras, que no te quedes allá con Satanás. Él no quiere que se pierda nadie, como lo dice en el libro de Juan 3:18. No sé si es 3:18 exactamente, pero es uno de ahí. Pero Él no quiere que se pierda nadie, sino que todos podamos ser salvos a través de su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Hay que reflexionar en esas cosas para que podamos estar mejor. Vas a estar mejor pegado a Dios que lejos de Dios. Si estás pegado a Dios, ¿tú crees que te van a hacer daño? Nadie te va a poder hacer daño. Si tú estás alejado de Dios, ¿tú crees que alguien te puede hacer daño? Claro que sí te lo van a hacer. Es más, nosotros mismos nos hacemos daño. Nosotros mismos perdemos la salvación. Dice que no perdamos la salvación y hay gente que cree que no se pierde la salvación. Sí se pierde, nosotros mismos las perdemos, la salvación, cuando nosotros nos alejamos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por estas palabras, Padre, porque necesitamos que tú nos muestres y que nos digas cómo debemos de ser, cómo acercarnos o volvernos, regresarnos hacia ti, Señor, a que tú nos protejas, a que nosotros dependamos completamente, un 100% de ti. Hay gente que cree que es autosuficiente y yo sé que están equivocados y tú sabes bien que están equivocados, porque realmente el que nos da el trabajo, el que nos da los recursos, el que nos da el dinero, el que nos da la casa, el que nos da el vehículo, etcétera, todo lo que tenemos no es nuestro, porque si fuera nuestro, cuando yo me muera, me lo llevaría, pero como no es mío, aquí se queda y yo me voy sin nada de todo lo que me diste aquí. Yo nada más lo estoy guardando, lo estoy cuidando de todo lo que me has dado y obviamente estoy viviendo con esos recursos y esas cosas que tú me das, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor, a comprender las palabras que tú nos das y a ponerlas en práctica en nuestras vidas. Gracias y te pido que bendigas a todos los que están viendo este video y pues no sé si predicación o mensaje, pero que sobre todo que les llegue a los corazones. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por vernos otra vez y nos vemos la próxima vez. Gracias, bye.